YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona YouKnow desde Panamá 507. Y vamos a reaccionar, vamos a escuchar las palabras del doctor Silvio Guerra. Vamos a ir reaccionando un poco sobre eso, referente al tema de que la Corte Suprema catapultó a la minera con su decisión, que tiene pequeñas grietas, y vamos a tratar de analizarlo aquí en tu canal Reacciona YouKnow. Vamos a escuchar al profesor, al doctor, al magistrado Silvio Guerra, y vamos a ir reaccionando con respecto a lo que está diciendo. Escuchemos lo que dice el doctor. Amigos, ¿qué tal? Ya no existe una intención vedada si van a reabrir o no reabrir la mina en Donoso, que involucra a la provincia de Colón y la provincia de Coclé. Ok. Pero involucra a todo el país. A todo el país. Nos interesa este tema. Claro. Ahora las cosas parecieran ser cada día más evidentes y manifiestas. Así es. Y digo esto porque hasta quienes ayer se pronunciaron diciendo que no a la minera y la calificaron de contaminar el ambiente, causar enfermedades, destruir nuestros recursos hídricos, hoy repito, cosa que me causa estupor, hoy la defienden. Como el bim bim. Me imagino que se refiere al bim bim, ¿no? Al bim bim se refiere. Yo creo que uno tiene que tener en la vida catadura moral. Esa catadura moral entendida como los principios de validez de la existencia humana que le dan ponderación a la identidad de un hombre, de una mujer. La palabra también. Actúa de tal manera que tu comportamiento, tu acción, se convierta en una especie de ley general, digna de ser emulada. Esto ya lo había dicho Kant en su imperativo kantiano, imperativo filosófico kantiano. El filósofo Kant, lo dimos en la escuela. Pero aquí hemos olvidado que es necesario, repito, mantener una hoja de vida. Si dijiste algo ayer y tenías la convicción, mantén tu criterio. Claro que sí, mantén tu palabra, que es lo que hacemos aquí diariamente en tu canal YouKnow, por supuesto. Mantén tu forma de opinar. Sí. Salvo que sea manifiesta y evidentemente que estás equivocado. Claro que sí, profesor. Todos nos equivocamos. Podemos también decir, me equivoqué y esto es así. Maestro. Pero ni siquiera confiesan tal cosa, sino que se aventuran a decir que ahora la minera o la mina es buena. Nunca dijeron me equivoqué con mi palabra de haber dicho que era mala, que era ilegal, que era inconstitucional, que bla bla bla, y que U y que A. Ahora resulta ser que es buena, pero ni siquiera reconocen ni dicen que fue mala en algún momento. Señores, yo no veo cómo. Yo coincido con mi amigo Juan Ramón Sevillano, mi amigo y colega. Sevillano dice, pero hay tres obstáculos grandes para que la mina se reabra. Primero es la Ley General de Contratación Pública, que la citó la Corte, la cita en su decisión de 27 de noviembre del 2023, que declaró inconstitucional la Ley 406 del 20 de octubre. Imagínate todo lo que está pasando aquí. De ese mismo año. Sevillano también dice, la Corte ha sostenido que el tema concerniente a la vida, el tema concerniente a vivir en un ambiente sano, lo que compete o toca a los recursos hídricos, la flora, la fauna. La Corte, repito, también se pronunció. Y yo quisiera, lejos de parafrasear, citar de manera literal, que repito, lo citó la semana pasada en un breve mensaje vía chat, Juan Ramón Sevillano. La Corte dijo, realizada la ponderación de los valores constitucionales en colisión, en choque,
Este Tribunal Constitucional quiere reafirmar la regla de juicio, escúchese, la regla de juicio, que se convierte en mandato de optimización, surge como resultado del análisis de la controversia constitucional, la cual es que la protección del derecho a la vida, 1, a la salud, 2, y al medio ambiente, 3, de las futuras generaciones, tiene prevalencia sobre cualquier otro derecho de naturaleza económica, incluyendo el derecho a la inversión. Con eso, echa por tierra cualquier posibilidad de que esta mina se pueda reabrir. Aquí se viene diciendo que el país está en bancarrota, que no hay chen-chen, que el país se quiebra. Correcto. La minería viene a ser el oxígeno a los panameños y toda esa perolata que ofende la dignidad de la gente pensante e inteligente. Y yo lo dije en mi canal, y los que me siguen saben que yo lo dije claramente. Ellos están demorando esto del seguro para supuestamente el tema de vejez, invalidez y muerte, que ellos están demorando los proyectos. ¿Por qué no están haciendo lo del tren David-Panamá? Ahora viene el tema del canal de Panamá. Qué casualidad, ¿no? Oh, sorpresa. ¿A ti no te parece un poco extraño, panameño, panameña, extranjero, que vives en Panamá y que me ves en el mundo entero? ¿No te parece un poco raro que en Panamá no hay proyectos, no hay actividad, no hay ningún tipo de manera de generar ingresos que no sea la minería? Porque todo apunta a que la minería, que genera solamente apenas el 4.5 o el 5% del Producto Interno Bruto del país, resulta ser que esa es la salvación de la economía de Panamá. ¿Dónde están las campañas de todos estos ambientalistas, como Raiza Banfield, como Juan Carlos Navarro, por ejemplo, etcétera, etcétera, que decían que Panamá es verde? ¿Dónde está la gente que decía que Panamá era verde? Que el oro de Panamá es verde. ¿Dónde está Leonardo DiCaprio? ¿Dónde está esta Thunberg? Que la ecologista esa que no se rasura ni nada y ni se pone desodorante. ¿Dónde está toda la gente que a nivel mundial apoyaba la lucha de Panamá? Incluso Diego Rusarín también. ¿Dónde está? ¿Dónde está la gente aquí en Panamá? Parece que no hay. Parece que cada vez más la narrativa se impone, la de la minera, la que la salvación de todo en Panamá es volver a la minería. Lo mismo que decían con el canal de Panamá, que si los gringos se iban, no iba a pasar, aquí Panamá iba a pasar hambre, que no íbamos a morir, y resulta ser que ampliamos el canal. Sí. Recientemente certificado con una optimización fenomenal. Y que, internacional. Dicho sea de paso, las autoridades de la ACP se han dado cuenta que el canal tiene que volver a la relación sociedad-canal de Panamá y sociedad. Ahora están brindando becas, cosa que debió hacerse hace años. Ahora están arreglando algunas carreteras del país. Sí, señor. Ahora están arreglando un poco de escuelas aledañas a la ribera del canal de Panamá. Por favor. Ahora están soltando la plata porque Papi USA amenazó que nos los va a quitar. ¿Por qué no hacer eso desde un principio? Panamá no es teniendo un canal para que estemos en la situación que estamos. No es para eso. Evidentemente la corrupción ha imperado y siempre las mismas familias de siempre son las que han salido beneficiadas. Ahora están brindando espacios de trabajo a nuestro pueblo, cosa que debió ser desde el principio. Correcto. Eso está muy bien y falta mucho más para que esos recursos realmente el pueblo diga: yo no quiero nada para el bolsillo. Esa debe ser la lectura correcta del pueblo panameño, pero que diga: se ven los resultados, se ven las obras, se ven las inversiones públicas de los réditos del canal. Pero volviendo al tema de la minera, la Corte dijo: óyeme, espérate, es que de qué vienen ustedes a hablarme. Es que la inconstitucionalidad también se refleja en esas normas constitucionales que tutelan la vida, que tutelan la salud, que tutelan el medio ambiente, que tutelan los recursos hídricos. Entonces, ¿cómo van a hablar ahora de que se puede reabrir la mina?
¿Cómo van a hablarlo? Porque ellos tienen el poder, doctor Silvio Guerra. Porque ellos son así. Porque son unos ambiciosos mercenarios terroristas corruptos del dinero. No, esto fue catapultado, esto fue enterrado. A esto se le puso una cruz de feneció el 27 de noviembre del 2023, murió. Los que saben de las leyes están diciendo que feneció, caput, se acabó, finito, arrivederci, bye bye, sayonara. El argumento de que la Corte no dijo que no se podía hacer un nuevo contrato, por amor a Dios, jamás le pidan a la Corte que diga eso porque no fue la materia sujeta a la decisión de la Corte. Pero aún así, fíjate que la Corte no lo dijo en términos de que no se hiciera, pero sí lo dijo en términos de ponderación de los valores del plexo jurídico constitucional. Vida, salud, ambiente. Y como dice el colega Juan Ramón Sevillano, aquí hay otra cuestión que está de por medio. El mismo gobierno que se acaba de ir, un gobierno que gobernó a espaldas del pueblo panameño. Así fue. Qué palabra más poderosa, para no decir corrupto, el gobierno de la oscuridad, que yo le puse esa etiqueta y por ahí me andan robando el eslogan. Gobierno de la oscuridad de Nito Cortizo. Nunca le voy a quitar la etiqueta. Gobierno de oscuridad. El gobierno nefasto de Nito Cortizo. ¿Verdad? Que, como dice aquí el distinguidísimo magistrado doctor Silvio Guerra, gobernó a espaldas del pueblo panameño. Y que esperamos que que todavía está a tiempo, gobierne dándole la cara al pueblo panameño. ¿Cómo esa reunión ahí con esta gente de los proveedores de la mina? ¿Cómo esa reunioncita ahí? ¿Qué es eso? Una reunión. Dale like, suscríbete, activa la campanita. Es gratis. Con transparencia y respeto de los derechos fundamentales. Escúchese bien, sacó una ley de no más concesiones mineras. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo quisiera que esos que andan diciendo que la Corte no dijo, que la Corte quiso decir. Ajá. No, aquí no hay... Las interpretaciones. Hay otra tela que cortar. Yo creo que el tema está claro y bien definido. No más minera. El Estado no puede ni siquiera insinuar que va a contratar con una empresa reprochable y que le tomó muchos cientos de miles y miles de millones a Panamá, al país, pero sobre todo a ti, ciudadano, a ti, que esos recursos pertenecen a la nación entera. A ti, a mí y a todos. La Corte también, señores, quiero agregar, señaló algo muy interesante. Es que desde que la Corte entró a resolver esa inconstitucionalidad empezó el chantaje, que vamos a demandar, que iremos a los tribunales arbitrales, que esto y aquello. Usted sabe la Corte cómo llamó eso. La Corte lo llamó con una palabra técnica y lo llamó intimidación y amenaza. Y nosotros no le tenemos miedo a las intimidaciones y las amenazas. No le tenemos miedo a los gringos. Le vamos a tener miedo a la minera. Intimidación y amenaza. La Corte lo vaticinó. Aquí está. Intimidación y amenaza. No hay cuentos. La Corte lo llamó también como una falta de ética. Una falta a la probidad en la contratación pública. Entonces, dos fallos de la Corte. Escúchese bien. Mira tú. Que dicen no y no. Le quitó todo indicio de capacidad moral jurídica para una contratación y el Estado se estaría disparando en los propios pies. El gobierno se estaría disparando en los propios pies. Ahora que venga a decir, no, vamos a reabrir la mina. Es que, nuevamente, ¿quiénes están asesorando a Mulino? ¿Quiénes lo están asesorando? Son gente que lo odia, son gente que no lo quiere. Si escuchara al doctor Silvio Guerra, que evidentemente no lo escucha, si lo escuchara, y a los panameños sensatos que no somos lambones de este gobierno, ¿verdad? Que aplaudimos las cosas buenas, sí, estamos felices de que él sea el presidente en su momento, claro que sí, porque
obviamente preferíamos a este hombre que a Lombana, loco. Y que al Lombanazo. Es lo mismo en el caso de Donald Trump. Preferimos a Trump que a Kamala Harris. ¿En qué cabeza cabe? La impresentable borracha esa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El Lombanazo. ¿Cómo estuviéramos ahora nosotros con el Lombanazo? Dios mío. Si me pones a elegir, pues prefiero a Mulino. Claro. Claro. Aclaremos una cosa. Eso no quiere decir que no estamos pendientes y empecinados a que haga las cosas bien por el pueblo y que no gobierne a espaldas del pueblo, independientemente de que no votamos por este gobierno. Pero lo preferimos mil veces que al Lombanazo, 100%. Yo quisiera decir algo. Marco Rubio, que estuvo en Panamá, fue a AES. AES fue la cara evidente de que vino también por intereses de protección y tutela empresarial. Claro que sí, vino a la... sí, a la autoridad, a la AES. Empresa norteamericana. El presidente Mulino dijo que había estado aproximadamente 1 hora en privado, reunido con Marco Rubio. Yo quisiera decir algo, y es lo siguiente. Yo no sé si también le dijeron al gobierno, óyeme, esa mina me la vas a reabrir, ¿sabe? Porque necesitamos que esa mina se reabra. Entonces esto es una contradicción evidente y le voy a decir en qué. Es que en esa minera se ha acreditado que hay intereses de China, hay intereses de Corea del Sur, hay intereses de Canadá y hay intereses de Estados Unidos. Sí está BlackRock metido, ya hemos hablado de eso. Un pueblo es realmente libre cuando, habiendo expresado su voluntad, su disentimiento, su consentimiento, todos los órganos del Estado respetan esa voluntad. Así es, el pueblo habló claro y un país es libre cuando se respeta la voluntad del pueblo. Y el pueblo panameño habló alto y claro en las calles diciéndole no a la minería a cielo abierto metálica en este país. Dios bendiga la patria. Así es. Esas son las palabras del doctor Silvio Guerra y espero que les haya gustado ese video y como siempre digo, you know,